Buenas noches, mi nombre es Carlos Martínez, soy parte de la Organización Cultural Sopocachi. Nosotros, con el auspicio y el apoyo de la Cinemateca Boliviana y de la Embajada Norteamericana en Bolivia, estamos realizando estas sesiones donde hacemos un cineforo acerca de películas norteamericanas y tratamos de tener invitados especiales con los cuales comentar, ¿no?, de las películas y tratar de ver en el debate cómo podemos generar, ¿no?, a cierto conocimiento, cierta información para, en parte, entretenimiento de la gente y también para que la gente se vaya enterando cosas, vaya aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, para esta sesión nos ha tocado hablar acerca de la película Wonder Woman, o Mujer Maravilla, de la directora Patty Jenkins. Es la última versión en cine de esta heroína. Y tenemos como invitados especiales a Mariana Ruiz, que ella nos comenta, es fanática de la Mujer Maravilla, sabe un montón de cosas y cosas relacionadas también al cómic en general. Y a Álvaro Ruilova, que él es también, bueno, sabe mucho, vamos a aprender mucho con ellos acerca de esta heroína del cómic, y él es también realizador de cómic boliviano, ¿no? Él ha sido parte del equipo que ha hecho el cómic de la novela Periférica Boulevard de Adolfo Cárdenas, que la pueden encontrar, es un libro maravilloso de la Biblioteca del Bicentenario. Entonces, en algún momento vamos en esta charla también tratar de tocar este tema. Pero nada, ¿no? Les damos la bienvenida esta noche a Mariana y a Álvaro. Mariana, puedes saludar a la gente que nos está viendo ahorita en Facebook. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes compartiendo un tema tan interesante como es esta, para mí, la mejor película de DC. Vale, sí. Se Álvaro. nota lo, se nota lo fanática que es Mariana, pero bueno. Igual un saludo para todos los que están aquí, para conversar un ratito, para pasarla bien y aprender un poco y intercambiar criterios respecto a no solamente Wonder Woman o la Mujer Maravilla, sino muchas otras cosas relacionadas a la historieta y al cine contemporáneo. Exacto, ¿no? Ahora, una de las premisas de este cineforo es que, bueno, por temas de derechos y cosas no podemos facilitarles ningún enlace ni colgar en el Face, pero a las personas que no han visto esta película, es de la película, si no me equivoco, del 2017, ¿verdad? Eh, Búsquenla, está en varios servicios de streaming, de películas en línea. Pero yo creo que muchos ya la han visto, así que de aquí en adelante, alerta spoiler, porque vamos a hablar justamente de la película. Vamos a ver en cuántos actos está dividido. Para mí está dividido en 3 actos, no sé aquí los especialistas, y vamos a tratar de dilucidar y con una excusa el cineforo, ¿no? La película es una excusa justamente para después terminar hablando de temas relacionados, como Álvaro nos dice, ¿no? El cine de los héroes, que puede tener tanto detractores como fans, ¿no? O alguien que está en el medio que tiene ideas de ambos lados, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿quién es la Mujer Maravilla? Mariana, a ver, ¿nos puedes dar así una síntesis de, digamos que hay algún perdido en este planeta que no sabe quién es la Mujer Maravilla? Bueno, la Mujer Maravilla, Wonder Woman, nació hace casi 80 años de la imaginación de Marston, un señor que decidió crear un personaje que fuese distinto a las típicas mujeres que eran acompañantes de los héroes masculinos, ¿no? Y para eso se basó en fuertísima, eh, una fuertísima tradición de mujeres guerreras, que son precisamente las amazonas, ¿no? Y estas amazonas están en una isla griega que es Temisira, donde la reina Hipólita, se dice, crió a Wonder Woman de la arcilla y le rogó a Zeus que le regalara vida, ¿no? Estos son todos elementos míticos del mundo griego y, por supuesto, el origen de Wonder Woman va a ser algo que se va a revivir mucho. Imagínate, son 80 años de cómic, más de 2 series y varias películas. Entonces, siempre se vuelve, como con Batman, al origen, al inicio, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, que el dios de la guerra ha sido su padre, o que el dios de la guerra la va a entrenar para ser la mejor, la semidiosa, digamos, tiene todos los poderes de semidiosa, pero tienen también algunas cosas o elementos que son suyos propios, ¿no? Tiene el lazo de la verdad, con el que nadie puede evitar
no decir lo que siente, ¿no? Pero también es un lazo poderoso, mágico, donado por los dioses, ¿no? Tiene estos brazaletes que evitan las balas, ¿no? Y tiene otras armas que se van dando, que se le van regalando, como en la tradición griega se regala, por ejemplo, los zapatos alados del texto para que lleven los mensajes de los dioses, ¿no? Entonces, todas esas atribuciones hacen que ella surja. Por supuesto, se parece mucho a lo que se hizo en Marvel con Thor, porque Thor también viene de la mitología nórdica y se le dan los elementos que tienen las sagas, ¿no? Entonces, es como que en ese momento empiezan a surgir estos íconos o a resurgir. Para mí siempre son puestas nuevas en escena de mitos muy ancestrales o antiguos, ¿no? Que se les da también una significación nueva. Y en estos 80 años hemos tenido varios versiones. Genial, nos has dado una introducción fantástica. Yo creo que justamente ese es el background, ¿no? En el cual se mueve tanto la película como las versiones en el cómic, ¿no? Porque los cómics, especialmente en DC Comics, se van reinventando, ¿no? Cada generación como que se va actualizando, pero mantienen, ¿no? Inclusive la película, personalmente es lo que me ha gustado, mantiene mucho justamente del origen de los primeros cómics, ¿no? El tipo mitológico. Y lo que tú decías en algún momento, yo también estoy de acuerdo, que es una, por lo menos de estas últimas décadas, es la mejor película hasta el momento de la DC Comics acerca de un héroe, ¿no? Porque la DC Comics ha ido tropezando hasta llegar a la Mujer Maravilla con temas, ¿no? Que han ido haciendo que sus películas no cuajen, ¿no? No sean, no queden, qué sé yo, en el imaginario, y problemas, qué sé yo, inclusive tragedias, ¿no? Como creo que la muerte de la hija de uno de los directores, del Zack Snyder, el cambio de directores, cuando los ejecutivos de la Warner se meten. Entonces es bien complicado, cosas que no ha pasado en la otra casa, ¿no? En Marvel, ¿no? Y justamente se decide hacer esta película con la dirección de Patty Jenkins, ¿no? Y bueno, a ver, Álvaro, tú, a ver, ¿qué otros temas introductorios acerca de la Mujer Maravilla nos puedes comentar o más o menos para iniciar, digamos, una base? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, como un apunte, así un poquitito respecto a lo que estaban hablando acerca del cine de ese cómics en contemporáneo, creo que es una apreciación personal, pero como película me parece que mucho más interesante es la de Batman, las dos primeras, sobre todo la segunda de Christopher Nolan respecto a adaptación de un personaje de DC en el cine, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que de los primeros personajes que se adaptan al cine son los personajes de DC, tomando en cuenta la versión de Richard Donner de Superman, por ejemplo, o la versión de Tim Burton de Batman, estamos hablando del siglo pasado. Claro. Habría que tomar en cuenta, pero que esta nueva intención de generar un universo cinematográfico, obviamente copiando la fórmula de Marvel, que es lo que intentó hacer DC Comics con las películas que van posteriores a la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Hablamos de las películas de Zack Snyder, hablamos de esta versión de Wonder Woman, o la de James Wan de Aquaman, y su frustrada, entre comillas, intención de unirlos en una película de Liga de la Justicia, que va a tener una revancha, se cree, en esta nueva versión que sale para televisión, que es el corte original del director original de la película de la Liga de la Justicia, que era Zack Snyder, y que no pudo terminarla por motivos que tú mencionaste, ¿no? Motivos personales. Eso como un acápite, como una notita, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que dijo Mariana es completamente, o sea, englobó en realidad todo lo que surgió como Mujer Maravilla en un principio. Hablabas tú también de las versiones en cómics, las versiones impresas. Hablamos de que en algún momento se creía que la Mujer Maravilla no era un personaje tan emblemático, no reflejaba de una manera tan realista las aspiraciones de las mujeres, sobre todo en la época de los años 70, que era el movimiento de la liberación de la mujer, el movimiento feminista de esa época. Entonces intentaron cambiar a la Mujer Maravilla, intentaron rediseñarla, intentaron hacer un reboot, como se diría actualmente, y fue odiado por completo, ¿no? Recuerdo que creo que fue Denis O'Neill quien se encargó de eso, y lo que hizo básicamente fue volver a la Mujer Maravilla en un personaje, según ellos, más realista, más contemporáneo, más creíble, y le hicieron una especie como de karateka ninja.
la despoderaron por completo, le quitaron todas sus cualidades y la gente la odió. Fue básicamente lo que pasó con la Coca-Cola y su sabor nuevo, que no pegó para nada. Ahí salieron figuras feministas en ese entonces que dijeron que ellas habían vivido con la Mujer Maravilla desde sus inicios, la habían utilizado, había sido una inspiración para ellas, y el hecho de que la transformaran de una manera tan radical había sido una afrenta y era básicamente un despropósito total, ¿no? Entonces, eso nos hace creer a nosotros o llega como una muestra de cuánto había calado en sí ese personaje, que es realmente el primer personaje femenino, el primer superhéroe femenino que aparece en las historietas, ¿no? Eh, y hay que tomar en cuenta que es también la primera película femenina de un superhéroe que sale actualmente, no había habido antes otra, ¿no? Como un superheroína, evidentemente. Hay otros personajes héroes dentro de la cultura contemporánea, dentro del cine fantástico, como, bueno, sabemos, ¿no? Como Sarah Connor, o como Helen Ripley, o Barbarella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de en sí la categoría de superheroína vendría siendo la Mujer Maravilla y evidentemente tiene una legión inmensa de fanáticos, tanto del sexo masculino como del femenino. Exacto, ¿no? Una de las cosas bien interesantes que queda, si no me equivoco, de la época dorada de DC Comics es justamente esta trinidad, ¿no? O sea, es la trinidad de superhéroes que se impone, ¿no? Un poco en el imaginario, inclusive cultural mundial, lo que podemos decir cultura pop, ¿no? Y en esta trinidad tenemos a Superman, a Batman y a la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, en ese momento ya en la cultura popular queda, ¿no? Es un elemento iconográfico, la Mujer Maravilla, tanto como Superman, Batman, y que se lo va a seguir reinventando en función igual a las situaciones coyunturales de los presentes, ¿no? Pero yo creo que esta Trinidad es parte ya de la cultura, está en nuestros genes culturales, ¿no? Y por esa misma razón, a ver, yo les pregunto acerca de esta película, la de Patty Jenkins. Han habido en su momento críticas, ¿no? Algunos decían es una película feminista, otros decían no, ahora que un poco está este tema, otra vez está saliendo, se está reinventando, se está reconfigurando los conceptos de feminismo en el mundo por muchos temas, ¿no? Que son importantes, que hay que tomarlos en cuenta. Pero ustedes creen que, y también se llega a exageraciones de lo que vendría a ser este término de lo políticamente correcto, esta película en ese año 2017 es válida hacer una crítica, que si es feminista, no es feminista, que si es políticamente, no sé, a ver, tú Mariana, ¿tienes algún concepto, alguna idea acerca de esa? Claro. Ujú. Para empezar, yo creo que cada vez más estamos viendo que la mujer es por fin un consumidor importante, ¿no? Eso significa que tiene sus necesidades, tiene cosas que quiere ver presentadas en la pantalla y ya no te compra ciertos estereotipos que lamentablemente tienen que ver con la percepción de los directores masculinos, ¿no? Por eso fue alucinante que la directora fuese mujer y pudiese transmitir un personaje que fuese fuerte y tierno a la vez, entre comillas, porque es algo que destaca mucho las mujeres, ¿no? Y el feminismo, en cierto sentido, se plantea, porque hay muchas versiones, pero digamos que a la que yo me adscribo, es el que plantea una igualdad entre los géneros, que también implica una igualdad en el consumo. Y eso te hace ver que en estas necesidades del mercado, un poco las necesidades del espectador varón no estaban tan tomadas en cuenta como las necesidades de la espectadora mujer. Y eso se nota en muchos detalles de los que podemos ir comentando, ¿no? Por ejemplo, las Amazonas. Las Amazonas fueron reclutadas de una manera maravillosa, fueron todas chicas que practican deportes extremos, ¿no? Ya fuera kickboxing, lucha libre, arquería, y que se entrenaron para hacer cierto tipo de muestras del uso de su cuerpo, ¿no? Que tal vez un director varón no las hubiera tomado en cuenta igual, hubiera hecho coreografía, ¿verdad? Y esas cosas sí hacen que Wonder Woman haya tenido tanto éxito. ¿Por qué? Porque representa a alguien que las mujeres ven como creíble, como fuerte, como un modelo a imitar, ¿no? Y por eso tal vez para mí, yo siempre digo que la película esta, creo que es Batman y Superman, solamente he visto los últimos 5 minutos cuando aparece Wonder Woman, porque todo lo demás me parece que no estaba bien hecho. O sea, lo único importante fue que apareció y además los dos están como, ¿está contigo?
no está conmigo, ¿no ve? ¿Y quién Claro. salva a la película? La salva a él. Entonces, Y, saca del eje varonil y de ciertos conflictos que a veces ya son hasta reiterativos, ¿no? Y te muestra nuevos conflictos, nuevas formas de ver las cosas. exacto, ¿no? Y cuando aparece en Batman v Superman, Wonder Woman, inclusive el tema musical que la acompaña es fantástico, ¿no? Que le da carácter, es esa guitarra, esa combinación que hacen los dos directores de la banda sonora, ¿no? Esa guitarra que es fantástica y que se mantiene inclusive en la película ya en solitario. Y bueno, y en el cómic, Álvaro, no sé si también se tocan estos temas del feminismo en el cómic de la Mujer Maravilla, en los contemporáneos o en el tiempo, ¿cómo se ha ido tocando este tema? Porque Mariano nos comenta que en algún momento ha habido, digamos, una caricaturización, inclusive en la segunda intención de serie, de ahí por los años 70, 80, 70, no sé. Pero ahora, cómo están los cómics, no sé, de la Mujer Maravilla o relacionadas con las heroínas, ¿tocan temas feministas? O sea, hay también escritoras, dibujantes, mujeres en estas empresas gigantes, ¿no? Que son la DC y la Marvel. No sé si nos puedes dar una luz por ahí. Pues evidentemente, a lo largo de las décadas que han pasado, no solamente la Mujer Maravilla, sino que sí todos los héroes y de distintas casas editoriales han sufrido un montón de cambios. El Batman de Bob Kane, por ejemplo, cuando lo creó, es muy diferente al Batman de Dick Sprang de la época de los 60, o al Batman de Dennis O'Neill, o al Batman de actualmente, ¿no es cierto? Ujú. A medida que la sociedad cambiaba, también esos personajes tenían que modificarse. Hubo un momento después de la Segunda Guerra Mundial donde los cómics se consideraban un producto que era nocivo para la lectura infantil, porque al parecer pensaban que propiciaban cierto tipo de estereotipos que no eran muy buenos. Los cómics tuvieron su mejor momento en la época de la Segunda Guerra Mundial. Era incluso un material que se llevaba al campo de batalla en Estados Unidos como propaganda nacionalista. Pero cuando eso sucedió, cuando se terminó la guerra, la gente asociaba demasiado a la historieta con esa época, con momentos de escasez, con momentos de racionamiento, con momentos bélicos. Entonces, los superhéroes todos terminaron siendo desdibujados. Muchos superhéroes, muchos títulos de superhéroes desaparecieron, solamente se conservaron los que eran más relevantes, en este caso Superman, Batman y Wonder Woman. Y no sé si tú estás consciente de cierto tipo de estereotipos graciosos, entre comillas, que caían sobre Batman y Robin y sobre una relación, entre comillas, homosexual o abusiva que podían tener ellos. Esta idea surge básicamente de esta época, de intentar ver a los cómics como algo malo. Y si existían lectores de historieta, eran los niños que leían estos cómics como si fuera algo prohibido, tenían sus cómics debajo como si fuera pornografía, debajo de su colchón. Y evidentemente la Mujer Maravilla también cayó en esto. Tengo entendido que había un psicólogo que fue el que sacó un libro que hablaba acerca el libro se llamaba La seducción de la inocencia y hablaba básicamente del complejo de Superman, el complejo de Batman y el complejo de la Mujer Maravilla. El complejo de Superman hablaba acerca de un individuo que era, o sea, que se regodeaba en el ejercicio de su poder, de su fuerza sobre los demás, siendo este incapaz de recibir ningún tipo de castigo al respecto, o sea, siendo invulnerable, etcétera, ¿no? Hablaba igual de Batman y Superman, que era un ejemplo velado de una relación homosexual, y hablaba acerca de la Mujer Maravilla, que en ese entonces era una mujer que no era para nada femenina, que era una mujer demasiado violenta, que era una mujer demasiado masculina, podría decir de alguna forma. Entonces, todo esto trató de eliminarse, se modificó demasiado a los superhéroes, pero ya llegado en los años 80, en realidad ya llegaron los años 70, hubo una contracultura en Estados Unidos, la época de la guerra de Vietnam, surgieron otros superhéroes que eran mucho más ambiguos desde un punto de vista moral. Los superhéroes de Marvel, por ejemplo, es la época en la que Stan Lee crea a los Cuatro Fantásticos, crea a Hulk y también crea a Spider-Man. Y si uno hacía una comparación entre tipos de personajes, uno se daba cuenta de que los personajes de DC eran personajes que eran bastante planos desde un punto de vista psicológico, eran bastante fáciles de comprender
algunos incluso decían que eran realmente literatura para niños. Y para adolescentes y adultos podía ver a estos personajes de Marvel que tenían muchos complejos, tenían una dualidad, tenían una ambigüedad moral, como Hulk, por ejemplo, que era un monstruo benévolo, pero cambiaba, era un Mr. Hyde, un Dr. Jekyll, ¿no es así? Entonces empezaron a trabajar este tipo no sé, de arquetipos en personajes y había una mayor riqueza, incluso narrativa, en Marvel. Entonces, en DC Comics intentaron hacer algo similar y consiguieron la ayuda de muchos, sobre todo escritores europeos, escritores británicos. Ahí hablamos de Alan Moore, ahí hablamos de Neil Gaiman, hablamos también de escritores americanos que intentaron deconstruir estos personajes, los hicieron un poco más contemporáneos. Hablamos de Frank Miller con su obra Dark Knight Returns. Y en base a eso se modificaron los personajes otra vez. Como te decía, siempre estos personajes van cambiando a medida que la sociedad necesita cosas nuevas, hablar de conflictos nuevos. Evidentemente los cómics contemporáneos de la Mujer Maravilla son abiertamente feministas, porque es necesario que se hable de eso, ¿no? Ahora actualmente están recién poniéndose en la palestra social, que ha habido muy poca inclusión, no solamente respecto hacia la mujer y el cine, o hacia la mujer y el cómic, sino también de las minorías raciales, de las minorías sexuales. Hablan de minorías entre comillas, porque nunca se sabe realmente cuántas personas son o cuáles son, porque siempre estaban relegadas y escondidas. Entonces, el cómic contemporáneo, esto como un dato al margen tal vez, el cómic contemporáneo, el cómic impreso de estas grandes casas está sufriendo una crisis muy grande. Al parecer, es una crisis económica que se ha venido agravando con el reciente brote de COVID. Entonces, en la actualidad es una situación bastante incierta. Se quiere generar algún tipo de inclusión, pero según mi humilde opinión es una inclusión muy forzada. Hablabas hace rato le preguntabas a Mariana qué opina acerca del feminismo que se ve en La Mujer Maravilla, y en mi caso me parece que es un ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer una película abordando ese tipo de temáticas, ¿no? Es un feminismo que está muy entendible, que es muy didáctico, es muy justo y muy correcto en su interpretación, pero también tenemos otros ejemplos y también contemporáneos de películas que son abiertamente feministas, pero que lo hacen horriblemente mal. Entonces, al igual que sucede con Patty Jenkins y su película en este caso, habría que ver cómo hacen con la segunda parte, que saldrá creo que a finales de este año o tal vez al año que viene, es incierto, pero sí, son obras feministas, son obras actualmente muy inclusivas, pero que también tienen un montón de errores y al parecer no están teniendo el apoyo del público lector que ellos esperarían. Exacto. Eso, lo que tú Eh, dices es muy cierto. Tú, Mariana, ¿qué nos quieres decir? Quería decirte que ahorita está a cargo de dibujar Wonder Woman Mariko Tamaki. Por supuesto que hay excelentes dibujantes, mujeres ahora que pueden trabajar a ese ritmo, porque se saca un cómic de 32 páginas al mes. Y eso es realmente un desafío, hacerlo bien, y además es un desafío hacer una línea argumental que pueda tener una resonancia con la gente. Uno de los últimos que salieron, por ejemplo, es de una Wonder Woman que acaba de llegar a enfrentarse con los dioses, que es muy violenta y que quiere empezar a hablar con otros personajes masculinos, pero desde una posición casi de diosa en la que no los entiende, ¿no? Es muy graciosa, digamos, esta percepción que se tiene con ellos. Y hay una historia de amor con Hades, en el que Hades quiere poseerla como una mujer, como a Perséfone, ¿no? Diciéndole, te voy a conquistar, me vas a amar, te vas a quedar aquí, ¿no? Encerrada en el infierno. Y ella, por supuesto, le dice que sí para liberar a sus amigos, y luego le dice que no le ha mentido, porque ella ama a todo el mundo. Y le dispara con 2 balas al corazón, las balas de Cupido, para que él sienta también el amor, porque hasta el momento le demuestra a Hades que ha estado manipulando y tratando de poseer y confinar a sus parejas y no abriéndose al sentimiento. Es una cosa muy interesante que no se puede resumir y que se tiene que comprender, porque los cómics tienen esa plasticidad maravillosa que no se puede llevar a la gran pantalla, en las que te rompen las imágenes y te llevan a estados de conciencia inclusive, ¿no? Los grandes historietistas que combinan con buenos textos te llevan a lugares que recién se están pudiendo filmar, como ciencia ficción, ¿no? Como viajes poderosos de la mente, ¿no? Entonces siempre un cómic va a ser una página en blanco que te va a permitir
idealizar algo, y por eso también Marston empezó con una Mujer Maravilla súper fuerte, y no les gustaba a los escritores, tanto que incluso una época la castigaban y decían, no, Wonder Woman cuando la agarran a ella con el lazo dorado es impotente frente a los hombres y tiene que hacer lo que ellos le pidan, ¿no? Así una especie de cosa masoquista en la que ella está atada y sumisa frente al hombre, porque ni los escritores de los cómics podían digerir ese poder que ella tenía, ¿no? Y eso es algo que se va evolucionando con el tiempo y ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora han nombrado a Wonder Woman embajadora de buena voluntad en la ONU en 2016, por ejemplo, para el empoderamiento de las niñas y mujeres del mundo. Entonces, ha llegado el momento de Wonder Woman para mí. Y tal vez la película ha ayudado muchísimo a que ese momento se proyecte a lugares más allá del cómic, ¿no? A todos los consumidores del mundo. Sí, tú hablabas de algo que es igual bien importante, el origen de la Mujer Maravilla es bien poderoso, ¿no? Estamos hablando de los años 40, ¿no? El 41 creo que sale el primer cómic de la Mujer Maravilla. Y bueno, para la gente que nos está viendo, la Mujer Maravilla ha sido creado por un psicólogo, un inventor a la vez, el inventor del polígrafo, de este aparato que sirve supuestamente para saber si alguien está mintiendo, algo así como Homero Simpson le preguntan si entendió, y dijo que sí, reventó el aparato. Este personaje es William Moulton Marston, el creador de la Mujer Maravilla, que comenzó siendo un asesor, porque él tenía ideas de que tenía que existir una mujer heroína para que sea un ejemplo para las niñas, ¿no? Entonces, él daba sus opiniones y creo que deciden contratarlo en lo que en el futuro ya iba a ser la de ese cómic, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, era un personaje tan poderoso que ni los mismos colaboradores, cuando ya Marston trabajaba ya oficialmente para la DC Comics para ya hacer historias de la Mujer Maravilla, no caían en la idea que él ya tenía, que entre comillas podríamos decir que era una idea muy avanzada, pero les comentamos, ¿no? Que el origen de la Mujer Maravilla es muy poderoso porque para estos años, para los años 40, en la sociedad que es norteamericana en ese momento, mucho más cerrada, mucho más conservadora, este señor, el creador de la Mujer Maravilla, vivía con su esposa y su amante, ¿no? Inclusive hay una película que cuenta el origen de cómo él se ha inspirado en la Mujer Maravilla, que toma elementos tanto físicos como de carácter de sus parejas, ¿no? Y en realidad vivían los tres, ¿no? Entonces, es una película muy interesante, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es fantástica, es una forma de entender el origen, ¿no? De que estos temas no son nuevos, ¿no? De que el amor no tiene tiempo, ¿no? Y hay miles de formas de expresar el amor y una forma de cómo él ha tenido este escape justamente por la sociedad, digamos, que obviamente era una familia que era apuntada justamente por la sociedad, no eran estas tres personas, y inclusive no hay estos elementos iconográficos propios de la Mujer Maravilla, que es el lazo de la verdad, los brazaletes de la victoria y demás, que sí son elementos que los toma de la mitología griega, pero a la vez representan, ¿no? También elementos del carácter de sus parejas, de estas dos mujeres que han acompañado en su vida. Es una película muy interesante y yo creo que les va a ayudar un poco a entender que el personaje de la Mujer Maravilla, como dice Mariana, es poderoso desde el origen, ¿no? No sé, por este lado, algo que tengan que comentar, corregirme. Sí, no es más o menos, sí, yo les recomiendo. Les vamos a pasar más rato por el chat el nombre de esta película. Pero bueno, volviendo a Wonder Woman de Patty Jenkins, según yo, puedo dividir esta película en tres actos, ¿no? La introducción, que es fantástica, que es, ¿no? Tenemos al piloto que llega a Temisira, la actriz que han escogido Gal Gadot, igual, fuera de pantallas es un personaje, una persona muy, muy interesante, ¿no? Ella es si no me equivoco, hebrea, ¿no? Entonces todos sabemos que los israelitas tienen por lo menos, especialmente las mujeres, 2 años de servicio militar en Israel y ella ha tomado este servicio, o sea, es igual modelo, pero es una persona que realiza muchas actividades, no es tanto modelo como una persona ruda, ¿no? Porque imagino que haber estado 2 años en el ejército israelí te genera cierta actitud, cierta comprensión del mundo, ¿no? Y yo creo que el cast es fantástico. Después está el desarrollo ya de la trama, la introducción de la Mujer Maravilla en el mundo real, podríamos decir, ¿no? Y esos conflictos que tienen con los soldados y demás.
Y cerramos con la tercera parte, que ya es muy, yo me esperaba otro final, ¿no? Que vaya con el tono de las dos primeras partes. Es un final no malo, pero sí muy común, muy clásico en estos superhéroes de luchar contra un bicho, ¿no? Contra un bicho que sí, en el cómic existe uno de los enemigos de Mujer Maravilla, es justamente el dios de la guerra, que es Ares, ¿no? Pero no sé, a ver, el primer acto o cuántos actos tiene la película, pero más en la introducción, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Mariana, de esta primera parte de La Mujer Maravilla, la actriz, la dirección? Ya nos comentabas algo acerca del resto del elenco. Bueno, primero decir que Gal Gadot, además que ha hecho todas sus stunts, ¿no? Todas las demostraciones de fuerza, cuando se sube al caballo, cuando está peleando con la espada, es ella, es un traje que no puede permitir que haya un doble en muchos sentidos y entonces ha tenido que exigirse, yo creo que muchísimo más, pero eso es normal en el mundo de las mujeres que están llegando a etapas de aceptación tan grandes, siempre se sobreexigen para llegar a un punto más allá y y me encanta eso del personaje también, ¿no? Porque demuestra que se puede utilizar el cuerpo de maneras maravillosas y tiene que ver también precisamente con este uso que ella ha tenido o este entrenamiento previo, ¿no? Después, a mí, concuerdo contigo, para mí el punto de inflexión de la película es cuando ella sube las gradas en el campo de batalla. ¿No? Porque eso te demuestra quién es ella y es un momento que a mí me conmueve mucho, la he visto varias veces y lloro cada vez cuando ella sube y dice estoy aquí, yo voy a poder, porque solo ella puede, ¿no? Es esa fuerza que no tienen, es una fuerza que además no va a dejar jamás a alguien llorando solicitando ayuda para ir a hacer otra cosa, ¿no? Y son ejemplos muy poderosos que me parecen muy conmovedores y concuerdo contigo con que al final el enfrentarse a un Dios y tratar de darse cuenta de cuánto es tu verdadero poder es un balance que en esta película se resuelve mejor que en la siguiente, que es Liga de la Justicia. Para mí, el malo de Liga de la Justicia es de paja, ¿no? Es una cosa así que no llega a tener esa profundidad de dolor. ¿Por qué? Porque es difícil hacer un malvado que puedas así realmente reconocer como una fuerza poderosa del mal. Y eso es algo que a mí me da mucha pena porque estamos haciendo malos muy planos y eso no nos permite identificar la maldad en nuestro mundo actual, que es mucho más sutil y es muy pervasiva, ¿no? En ambientes como la política, en ambientes como la comunicación, en ambientes de juicios de valor, especialmente cuando ahora se trata de una cultura de la cancelación en la que no puedes decir nada que no sea políticamente correcto, ¿no? Que te cancelan todo un discurso por una frase mal puesta o te llaman a que te tuiteen o te insulten y no te dejen decir lo que tú piensas de una manera adecuada. Para mí esos son los verdaderos males del siglo XXI y estos malos de las películas no los representan, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, realmente, claro, se hace mucho hincapié en la construcción del personaje de Mujer Maravilla, pero dejan de lado al villano, lo hacen aparecer ahí, una pelea final, un cachascán, podríamos decir, cuando el personaje se dirigía a otro tipo de maldad, lo que tú dices, ¿no? Más, inclusive más grande, ¿no? De otra forma de luchar, ¿no? Pero bueno, esperemos que en la segunda parte el villano tenga más profundidad, ¿no? Que es esta Wonder Woman 1983, 84, que va a salir, ¿no? 84, sí. Tú, Álvaro, ¿qué opinas más o menos de las partes de la película, digamos? ¿Qué sección es la que más te gusta y cuál no, digamos? ¿No? Sí, estoy de acuerdo en que para mí la parte más interesante, la parte más poderosa, narrativa y visual, es la parte media, es la parte en la que, sí, ella sale a la trinchera, detiene el ataque alemán y también la parte en la que tiene una pequeña escaramuza con su grupo de soldados en esa villa. Pero después, cuando ya llega la parte de la fiesta y qué sé yo, me parece que la película se cae bastante, porque justamente tanto el inicio como la parte media es muy potente, o sea, hace realmente la directora un uso muy interesante de las herramientas que estos personajes tienen, ¿no? O sea, cómo es que llega a conocer a Steve Trevor, cómo es que llega a enamorarse de él de una manera tan abrupta, tan rápida, pero completamente comprensible, porque no solamente es el primer hombre que ella ha visto, sino que es un hombre que le ha mostrado algo completamente nuevo y que puede ser tanto sublime como horroroso, que es esta cruda realidad de la guerra, de la muerte, de la devastación.
Entonces son todas esas emociones que le llegan, eso es algo muy comprensible, esas emociones que le llegan de tan en exabrupto, y es bien satisfactorio ver cómo se desarrolla de una manera tan rápida ese vínculo emocional entre los dos. Las escenas de acción me parece que son mucho más interesantes en esas partes que te digo, en las partes de la mitad, sería el nudo de la historia, y lo único que rescato en realidad la parte final es la muerte en sí de Steve Trevor, ¿no? Yo la verdad tengo muy pocas, o sea, tomando en cuenta que esta es una película tan redonda, tengo muy pocas esperanzas con la continuación, porque están cayendo en el mismo vicio de, bueno, lo que sucedió no es tan importante, ¿no? Por lo que podemos ver en la continuación de Wonder Woman, vemos que Steve Trevor está vivo de alguna manera mágica otra vez. Y lo Claro, interesante era ver cómo este personaje, teniendo todas esas capacidades, asume una pérdida, ¿no es cierto? Se da exacto. cuenta de la crudeza en sí, de la realidad en sí, de la vida, del entorno en el que está. En realidad estaba protegida, estaba en un mundo idílico en esa isla y después tiene que salir al mundo y tiene que ser como una embajadora de ese mundo que pueda guiar, que sea como un faro para la humanidad en sí, porque básicamente es una científica. Entonces, me parece que o sea, es una de las películas que más me gustan de DC Comics, evidentemente. Hay algunas que me gustan más, hay algunas que son horrendas, evidentemente. En un principio no me gustaba el cast, no me parecía que esta actriz, porque es una actriz que, o sea, es muy carismática, te cae muy bien apenas la ves, la veía un poco delgada y la veía con muy pocas capacidades histriónicas, la verdad. Creo que tampoco destaca mucho en eso, o sea, en algunas partes no se le ve bien eh, su actoral. Yo tenía en mente algunas otras actrices para interpretar a Wonder Woman, pero cuando la vemos en Batman vs. Superman, que es la primera vez en la que aparece, sí, te la crees, ¿no? Te crees que es una guerrera, te crees que es una amazona, te crees que es capaz de hacer lo que hace. Yo no la había visto antes, pero hay personas que la vieron en la saga de Rápido y Furioso y, bueno, es un personaje completamente distinto. En ese Exacto. sentido, la película es una película redonda, ¿no? Es una película muy atractiva, es una película tan buena que cualquier otra continuación me parece que tiene un enorme peso por encima, ¿no? Para igualar o mucho más superar, creo. Claro, Tal vez podemos llegar al tema de que estamos tratando de cazar películas en el universo DC, como se estaba tratando de cazar películas en el universo Marvel. Y esta es una pelea que se hace DC versus Marvel desde los principios de los tiempos, ¿no? O sea, pues, hablamos de los Capuleto y los Montesco en Romeo y Julieta, y aquí tenemos que hablar de Marvel y DC, porque son representaciones muy diferentes de lo que deben ser los héroes, con éxitos distintos. Spider-Man, por supuesto, es, ¿no? El ejemplo, pero aún así, DC se defiende y se mantiene en la lucha, pero trata demasiado de imitar a Marvel, a mi vez, ¿no? Esa es una crítica que yo le hago, y trata de imitar a Marvel en esta secuencia de películas, en esta forma de marketing en el que tienen que encajar los personajes y llevarse a una conclusión, pero hay un momento en DC, en los cómics, que bajan a un tono lúgubre que es muy aburrido de ver en pantalla, a mí, en mi opinión. Espero que Álvaro esté de acuerdo conmigo. Para mí, Wonder Woman fue un sorbo de agua fresca en claro. ese universo tan oscuro, ¿no? Y me parece que funcionó bien en la Liga de la Justicia porque lograron hacer una especie de química de estos personajes que es más creíble, pero que tal vez ni siquiera hubiese sido necesaria, ¿no? Pero bueno, existe. ¿Por qué? Porque la Liga de la Justicia tenía que hacerle frente a los Avengers desde hace 100 años casi, digamos, ¿no? Es una lucha de marketing fuertísima, es una lucha de percepciones, y también hay personajes cada vez más interesantes en los cómics en los que vos ves que son los paralelos, ¿no? Qué sé yo, hay un doctor que maneja la magia en los dos lados, ¿no? Hay personajes icónicos, pero también hay personajes secundarios que son muy similares, pero cada uno tiene que darle su estilo, ¿no? Y es un poco como que es un juego, y hay gente que es ardientemente DC, y hay gente que es ardientemente Marvel, y que no quiere saber, ¿no? De uno de los universos. Y hay que ver qué va a pasar en adelante, porque si quieren mantenerse con esta lucha, digamos, que va más allá, que es una lucha de metaficciones, es un peso, como dice Álvaro, y a veces los pesos, si no te liberas de los pesos, no puedes hacer algo nuevo, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Entonces,
Es que yo creo que entre los análisis que hay que hacer, ya un poco alejándonos, qué sé yo, porque yo igual, yo no sé, yo no me considero súper fanático de los cómics, de los superhéroes, pero tengo mi pequeña colección de cómics. Creo que estoy dentro de la media mundial, que su superhéroe favorito es Batman, ¿no? Porque supuestamente es el más realista y no sé qué. Además, qué mejor superpoder que tener un montón de plata para... Eh, pero lo que hay que entender, yo creo, es que lo que tú dices es muy cierto, más allá del entretenimiento, del mensaje que puede haber o no puede haber. En síntesis, lo que estamos viendo es una lucha de marketing entre dos empresas que quieren vendernos cosas, que quieren vendernos héroes y que no son y que no están iniciándose en el negocio, sino han vendido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos al Capitán América golpeándolo a Hitler, tenemos a los soldados en el frente europeo norteamericanos leyendo a Superman en sus momentos de descanso, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, es sano hasta cierto punto tener ideales de fantasía, héroes, no sé, pero estamos viendo, estamos en realidad en medio de una lucha de marketing, yo veo eso, ¿no? Entonces, el cine es eso, el cine norteamericano y el cine en general, desde que se crea, su fin es justamente entretener. Y justamente esta palabra entretener es muy criticada por muchos intelectuales, ¿no? Tenemos al mismo Aldous Huxley, que en su novela El Mundo Feliz critica que la gente va a vivir dopada en el entretenimiento, o sea, va a estar discutiendo cosas, qué sé yo, hablando de cosas que no son elementales desde su punto de vista para la consistencia de una civilización, cuando las cosas importantes son como granadas de humo, ¿no? Mientras estamos discutiendo de cosas superficiales, otros son los que toman las decisiones y riendas del mundo, es más o menos lo que se escribe en El Mundo Feliz. ¿Qué tan válida es esto para ustedes? Los cómics, estas cosas son, digamos, elementos distractivos o no hay que, o hay que tener un punto medio, ¿no? O sea, ¿qué opinan no sé, ustedes? Si quieren, empiezo yo. Hay dos cosas. Una es el poder de las historias y otro, por Mariana. supuesto, esta narración. Álvaro. En este casi ya va a ser un año desde que hay COVID en este planeta. Y ha habido ya, va a hacerse con marzo del año que viene, un año que hemos estado en teoría confinados. Y creo que ese tipo de entretenimiento banal ha sido lo único que hemos podido tener realmente. Entonces, no es algo que no tiene mucha utilidad, y que es algo que uno debería de dejar a un lado porque embrutece o idiotiza. Evidentemente hay cosas que son entretenimiento y que no son, y que no te brindan nada más que eso, ¿no es cierto? Incluso si uno consume eso sabiendo que es básicamente lo que es una pizza, que es básicamente algo para entretener el paladar, pero que no tiene nada nutritivo, no tiene nada de malo que la consumas, incluso si la consumes regularmente. El asunto es que tu dieta diaria consiste en únicamente pizza. Evidentemente, después de unos 2 o 3 meses te enfermarás. Una persona que tiene ya un criterio formado, ¿qué es lo que realmente busca que el ciudadano medio de una sociedad sana sea? Una persona con criterio es capaz de poder consumir de todo y es capaz de darse cuenta de qué es lo que está consumiendo. En el caso de los cómics, en el caso del entretenimiento, de las artes creativas, del cine, en realidad, si uno mira las cosas con esa óptica, todo es superfluo. Desde la Mona Lisa, porque ¿qué es la Mona Lisa? Es una pintura en una pared, no te aporta nada, no te brinda nada, eh, incluso te quita el tiempo si es que te vas a 2 horas a hacer la cola en el Museo del Louvre para poder verla, ¿no? Entonces uno tiene que saber ver hasta qué punto requiere y necesita. El arte es la comida del alma, como decían varios filósofos, ¿no? Entonces, el cómic es arte, el cine es arte, evidentemente. Todo lo que uno hace, todo lo que el ser humano hace con miras a expresar una emoción, a generar algún tipo de discusión, a proponer algún tipo de criterio, es arte en realidad. Y el arte es, o sea, habrá buen arte y mal arte, eso es algo que cada quien diferencia, ¿no? Porque es una lectura subjetiva. En el caso de estas cosas, de estas obras, yo recuerdo que había una anécdota muy interesante. Hay unas líneas en Estados Unidos de suicidio.
hay personas que llaman con depresión y estas personas tienen un trabajo que es voluntario de poder hacer algún tipo de reflexión y qué sé yo. Y al parecer muchas personas decían, yo me voy a esperar hasta que acabe la saga del infinito, Infinity War, para ver qué hago, si me suicido o no. Entonces, para que te fijes bien, o sea, hay eventos que están relacionados con el entretenimiento y la cultura de masas que pueden generar una expectativa tal, un deseo tal de poder formar parte de esas, que puede darte un motivo, así sea banal o burdo, para vivir, ¿entiendes? Entonces, hay que tomar muy en cuenta todo esto porque como quedó expuesto, como te decía, en esta pandemia, o sea, si no hubiéramos tenido internet, si no hubiéramos tenido cables, si no hubiéramos tenido libros o cómics, nuestra vida hubiera sido miserable, pero no tienes idea de hasta qué punto, ¿no? Ah. Eso. Mariana, tú, ¿qué nos comentas? Coincido plenamente con Álvaro, estoy muy contenta de poder tener esta conversación con él, porque existe el poder de las historias, ¿ya? Para mí, uno de los libros más interesantes es el de George Orwell, ¿no? Aldous Huxley, por supuesto, hace esta crítica del entretenimiento diciendo nos van a manejar y va a haber un error en el sistema y tal vez por eso esta distopía va a funcionar siempre así, ¿no? Y es una mirada triste. Y Orwell también plantea esto, ¿no? Plantea el Ministerio de la Verdad es el que maneja las mentiras, el Ministerio del Amor es el que maneja la guerra, ¿no? La policía del Y se van pensamiento. cuestionando, cambiando las verdades, haciendo, obviamente la justicia se encarga de encerrar a todo el mundo, y en algún momento se va el detrimento de esta sociedad tan controlada, es que ya no tienen la capacidad de crear y su lenguaje se vuelve cada vez más primitivo. Y ahí está la semilla de la destrucción de una sociedad así. Porque es a través del arte, la cultura, la música, la expresión, las culturas, porque en Bolivia siempre hablamos de culturas y efectivamente quien no baila no entiende, el sonido de la paz, por ejemplo, siempre es el de algunas danzantes en algún lugar. Sin esta manifestación de lo que somos, tal vez no tengamos razones para producir, crecer, criar hijos, ¿no? Son estas grandes narrativas las que marcan las sociedades. Yo creo que es así. Por eso es importante la literatura, por eso son vitales los cómics, porque llegan a más gente, por eso son tan importantes las películas y por eso es tan importante Netflix, que de pronto está canibalizando todas estas literaturas y comprando los derechos más rápido de lo que pueden producir los escritores, ¿no? Ahora un libro se adapta a película en un año. Eso era impensable. ¿Y eso es por qué? Porque los seres humanos no somos seres sapiens, somos seres narrans. La narrativa forma nuestra vida, define quiénes somos, define qué queremos ser. Y por eso los héroes son importantes, porque nosotros queremos aspirar. Y sin aspiración, por eso los santos, las vidas de santos se compraban tanto antes, porque antes lo único a lo que podías aspirar como mujer era, por ejemplo, ser santa, ser monja, ser loca, ser esposa, ¿no? O ser prostituta, no había más. Y ahora, de pronto, podemos ser astronautas, podemos ser superhéroes, podemos ser doctoras, podemos explorar el mundo. Y eso, Simón de Beauvoir decía, lo vamos a lograr hacer primero a través de los sueños de los hombres. Primero vamos a tener que querer ser lo que ellos son, ¿no? Vamos a tener que querer ser exploradores, directores, qué sé yo. Y luego vamos a querer ser Beyoncé, porque Beyoncé va a poder existir, ¿no? Entonces, esa importancia puede ser, por supuesto, que se canibaliza, como te digo, y las grandes corporaciones se aprovechan de estos momentos y tratan de mantener y mover las cosas hacia un solo lugar. Pero no se puede, porque nosotros siempre vamos a encontrar métodos alternativos, nos vamos a alimentar de eso, como de la pizza o del McDonald's o de lo que sea, como un sustento mínimo necesario, pero vamos a lograr crear nuestras propias cosas. Y por eso Álvaro crea sus propios personajes de cómics, por ejemplo. Exacto, yo también estoy muy de acuerdo con ambos. Es más, justamente cuando estaban ya por salir las dos últimas películas que iban a cerrar esta primera etapa del universo cinematográfico de Marvel, a alguien se le ocurrió preguntarle a Martin Scorsese qué opinaba del cine de héroes. Él decía, eso no es cine, ¿no? Y hubo una polémica y todo, ¿no? Para mí, Martin Scorsese es uno de los grandes directores de la historia del cine, me encantan sus películas, pero ahí la peló. Bueno, también, o sea, puede ser por muchas razones que ahora comercialmente se venden más las películas de héroes por X o Z razón, pero no puede decir que no sea cine. Ahora, otra cosa que sea
sean películas que a él no le gusten, digamos, ¿no? O que él no haría, está en todo su derecho de él. Pero yo no estoy de acuerdo con Scorsese de que las películas de héroes no sean cine, porque sí son el cine. El cine nace justamente con el fin de entretener. Antes del cine eran el teatro de variedades. En Nueva York, tenemos en Londres, el mismo Charles Chaplin, los primeros actores y directores de cine con el cinematógrafo eran actores y directores de teatro de variedades, ¿no? El mismo Chaplin, Buster Keaton. Entonces, lo único que se hace es, en vez de poner actores de teatro, se los pone en una pantalla, pero el público va a el elemento del teatro se vuelve en cine. Y obviamente puede ser muy discutible muchos elementos, pero no se puede negar lo que ustedes dicen, ¿no? El arte, la creatividad, la creación, la idealización, porque inclusive el cómic comparte orígenes en Norteamérica con la ciencia ficción, ¿no? Eran justamente estos cuentitos del pulp que los niños compraban con centavitos, el pulp de papel de periódico, el papel barato. Y los primeros escritores de ciencia ficción, o sea, inclusive la ciencia ficción hasta el día de hoy hay literatos que la asumen como literatura de segunda, ¿no? Y en sus orígenes era mucho más esa crítica. Y los grandes escritores, por decir, la primera generación, los que se dicen padres de la ciencia ficción, han empezado escribiendo en estos pulps, ¿no? Era una combinación de cómic, ¿no? Tenemos a Isaac Asimov, entre el más importante, digamos, y las novelas que han generado estos señores fantasiosas, extremadamente irreales, entre comillas, y todo, han inspirado a generaciones de ingenieros, ¿no? Muchos técnicos de las primeras generaciones de la NASA dicen, sí, o sea, qué sueño más alocado el de viajar en cohetes a otro planeta. Esas ideas las han sacado justamente de los cómics, de los cuentitos que supuestamente eran para niños, ¿no? Entonces, yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? El cine puede ser una simbiosis de arte, de comercio, pero ¿no? Y aún así lo disfrutamos y nos ayuda a entender el mundo. Miren, las reflexiones que ustedes nos han dado son tan lindas e interesantes y nacen de una película, ¿no? Que aparentemente es fantasiosa y demás, ¿no? Pero no, es la realidad, ¿no? Y es parte del ser humano tener mitologías, ¿no? Antes eran los dioses griegos, ahora son los superhéroes del cómic y demás, ¿no? Entonces, yo igual digo que hay críticas que no se puede hacer críticas muy simplonas, como para decir, no, eso no es y eso sí es. Hay más allá y en el más allá es donde se encuentran justamente estos matices que nos enriquecen. Eso es lo que yo también rescato, digamos, ¿no? Entonces, esa crítica que se hacía se podía justificar, entre comillas, en los años 80, donde había una guerra, ¿no? Y dos ideologías y buscaban cualquier excusa para atacarse, ¿no? Entonces ahí la parte intelectual, digamos, no se han escrito de que a la propaganda y demás cosas, pero no, eso es mucho, va más allá y lo que tú dices, Mariana, es muy cierto, ¿no? Los seres humanos siempre vamos a encontrar la forma de ser libres de algún modo o de demostrar esas ganas, ¿no? De crear. Bueno, pues entonces, no sé, para cerrar, algo más que nos quieran compartir ya este programa. Se nos ha pasado rápido el tiempo. Yo creo que vamos a seguir hablando de otras películas, nos vamos a seguir invitando porque han salido temas muy interesantes. No sé, Álvaro, ¿tú cómo cerrarías este cineforo a manera también de despedirse de la audiencia que nos ha estado siguiendo? Bueno, haría un pequeño comentario respecto a lo que dijiste sobre Scorsese. Ajá. La última película de Scorsese me pareció fabulosa, o sea, la he amado de principio a fin. Y eso que como una persona ya, como un ancianito, ya tuve que verla en 3 partes porque no me pude sacar tiempo para verla de corrido como tenía que verse. El irlandés, estoy hablando del irlandés. Sí, Irish, ¿no? Y creo que Scorsese hablaba más del aspecto negativo en sí que tienen este tipo de producciones blockbuster. No hablaba como tal de un resultado y tampoco creo que hablaba de películas, de las mejores películas que tiene, porque no hay que olvidar que esto es un género que ha surgido y como muchos otros géneros, como el género de western, como el género de música, qué sé yo, que siempre están de moda, pasan la estafeta a otro tipo de géneros, en Hollywood sobre todo, que habla acerca de la elaboración en sí del cine. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Liam Neeson
después de hacer el episodio 1 de Star Wars, dijo, estaba considerando dejar de actuar, porque el tipo dijo, fue una experiencia tan horrible lo que me hizo pasar George Lucas al hablar en fondos verdes con cosas que no estaban ahí, al hacerme repetir un montón de escenas, qué sé yo, que básicamente a ojos de Scorsese eso, en realidad, a la hora de producir, a la hora de elaborar, de filmar, eso no es cine, evidentemente. El cine es interacción, el cine es actuación de dos individuos, es hacer una repetición más para ver hasta qué punto puedes obligar al actor a sacar lo que tiene que sacar en base a un guión, ¿no es verdad? Entonces, hay muchos otros actores también que hay que tomar en cuenta siempre esto, que han tenido muy malas experiencias como actores en películas, sobre todo de Marvel, porque eso es la casa que más películas ha hecho. Y en realidad también eso está muy ligado a lo políticamente correcto. O sea, ya el realizador y el guionista y el director están tan maniatados de hacer lo que quieren hacer para, para que los directores, o mejor dicho, para que los directivos de los estudios no les pongan las trabas que les ponen. ¿Por qué vamos a tener de aquí a unos meses el corte de Zack Snyder? Porque a Zack Snyder en su momento no le han permitido hacer lo que él quería hacer. Y hay muchos otros casos de versiones completas que quieren ser sacadas y que no han podido salir y no han podido ser vistas en el cine porque las han tijereteado en el momento de la edición. Y esas son decisiones que no son decisiones artísticas ni narrativas, son decisiones empresariales, ¿no? No podemos decir esto porque puede ofender cierto tipo de personas que eventualmente no van a comprar los muñecos de nuestra película porque no les ha gustado que se diga eso, ¿no es cierto? Entonces, cada vez el cine, mientras más costosa es una película, menos libertad tiene el director, ni el escritor, ni nadie para poder decir lo que querían decir. ¿Por qué la película Joker que ha salido el año pasado es una belleza de película? Porque ha sido una película pequeña, al director le han dado total libertad de decir lo que quería decir, de tener un discurso y de ser fiel al final, y han descubierto que sí, que esa es la forma. Que volver al cine de los años 80 es bueno, de tener un presupuesto de 100 millones o de menos, y de tener una libertad completa y de poder contar algo. Entonces, Scorsese se refería a estas megaproducciones que tienen un discurso único que en realidad es lo que tú decías al principio de esta charla, que es vender. Vender entradas, vender productos, vender y vender. No les interesa mucho el arte, es más un producto que una obra de arte. Yo creo que las obras realmente, en el género de superhéroes, las obras que están muy bien hechas son aquellas que tienen el equilibrio perfecto entre una obra de arte y un producto. Por eso yo hablaba de Christopher Nolan, que es en teoría uno de los directores contemporáneos que más se acerca a ese tipo de ideal. Te cuenta cosas, no te trata como un idiota, sí. Y a pesar de que te trata como un idiota, salió mucha gente, me topé con muchos amigos luego de la función de Interstellar y me preguntaban qué cuernos pasó, cuando la cosa está tan didácticamente explicada estaba. Claro que requieres un mínimo de comprensión respecto a algún tipo de tópicos, ¿no? De espacio-tiempo, de multidimensiones, de agujeros negros, etcétera. Pero a eso estamos, o sea, estamos ante un cine que, que te trata a ti como espectador como alguien que tiene muy poco bagaje mental para entender. Y probablemente sea porque realmente estamos rodeados de personas que van al cine con muy poco bagaje para entender. O sea, no, hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Scorsese se refería a que el cine de superhéroes está orientado a ese tipo de personas. No les pone un desafío mental para poder entender, para poder proponer cosas y que él pueda llegar a una conclusión. La conclusión tiene que ya estar masticada y brindártela y no tienes que quejarte, ¿no? Porque te ha ido encima, ¿no es verdad? Hay películas de superhéroes así, hay muchas películas de superhéroes así, pero hay otras que son verdaderas joyas y creo que son esas en las que uno tiene que fijarse, porque como en cualquier género hay buenas y malas, ¿no? Hay películas de western muy buenas, hay verdaderos bodrios, ¿no? Solamente eso. Totalmente, sí, genial. Entonces, claro, esos eran otros aspectos de los que hablaba igual Scorsese, eso es verdad. Mm. Bueno, y Mariana, tú, a ver, ¿cómo cerraríamos? Para mí hablar de Wonder Woman siempre es un placer porque por fin llegó y eso mi marido que sabe que amo Wonder Woman y me regala muñecas y siempre está pendiente de las novedades y demás, me dijo, cuando fuimos al cine tenía tanta expectativa y salí completamente satisfecha, ¿no? Fue como poder desde Linda Carter, cuando estaba en una serie, yo era muy pequeña, que no había podido encontrar a esta mujer que pueda representar este ideal de una manera tan positiva y tan satisfactoria, ¿no?
Entonces me ha parecido que estaba todo bien. Me alegró muchísimo que decidieran cancelar la serie, porque al principio salieron unas cuantas fotos de una serie en la que ni siquiera el disfraz estaba bien hecho, el personaje no cuajaba, y escucharon a la gente. Imagínate qué tan poderoso es el imaginario para que se cancelara una serie por dos fotos que no les gustaron a nadie, ¿no? Dijeron, no, estaba con pantalón, tenía unas botas rojas horribles, no era nada que ver con lo que nosotros queríamos ver, ¿no? Y entonces realmente se pusieron así y les dijeron, bueno, ¿qué quieren ver? Y nos trajeron este producto y entonces es un buen reflejo de lo que sucede cuando se escucha al público, cuando se toma en cuenta una buena visión de directores, ¿no? Cuando se hace un casting excelente y cuando se lanza un producto de calidad a pesar de que sea una película millonaria superproducida, ¿no? Hay estos felices accidentes. Genial, sí, esos puntos igual son la ilusión, ¿no? Entonces, qué bueno, sí, la mayoría de los fans de La Mujer Maravilla han quedado contentos con esta primera nueva versión para el cine. Creo que es la primera versión para cine, ¿no? Antes eran solo series para televisión, ¿no? O series animadas, películas animadas, ¿no? Exacto, claro. Y igual, dato aparte, el universo de DC Comics, pero para películas animadas, es igual potente, ¿no? Son historias que están bien relacionadas con los cómics, son hasta más interesantes que creo con el resto de películas con actores, ¿no? Pero bueno, están ahí. Bueno, yo creo que ya cerramos por esta sesión, ha sido una charla muy linda, los invitados realmente de lujo. Y nada, no, gracias a ustedes por seguirnos aquí en el Facebook. Espérenos dentro de 15 días, vamos a comentar otra película. Este espacio está auspiciado justamente por la Cinemateca Boliviana y por la Embajada Norteamericana en Bolivia, ¿no? Entonces, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier opinión, escríbanos ahí en la cajita de comentarios y estamos atentos, ¿no? Ustedes, de nuevo, gracias Mariana, gracias Álvaro por acompañarnos y esperemos que esta no sea la primera vez, sino bueno, que sea la primera vez de varias, ¿no? De hablar de cosas interesantes y a manera de transmitir estas pasiones que tenemos a la gente y compartir, ¿no? Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos Álvaro, nos vemos, hasta la próxima. Chao.